¿Imaginas adoptar a una niña que busca acabar con tu vida y la de toda tu familia? Al principio de esta película conocemos a una mujer llamada Kate, la cual estaba llegando al hospital junto a su esposo John, ya que aparentemente ella estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo. Lamentablemente todo se complica, ya que ella comienza a sangrar y termina perdiendo al bebé, aunque justo después veríamos que esto solo se trataba de una pesadilla, aunque cuando va al baño vemos que en realidad sí había perdido a su bebé hace algunos años. Por esta razón ella iba a terapia, ya que al parecer después de lo que había sucedido ella comenzó a beber demasiado, teniendo un problema con el alcohol. Además, en esa terapia nos cuentan que Kate y su esposo tenían planeado adoptar a una niña. Más tarde, ese mismo día, vemos que tenían una hija pequeña llamada Max, la cual era sordomuda. Cuando ellas van de regreso a casa, ambas casi tienen un accidente con un camión, aunque por suerte lo terminan evitando. Además, nos enteramos de que ella había sido maestra de piano, además de escribir sus propias canciones. Unos minutos después conocemos a Daniel, el cual era su hijo mayor. Una vez que anochece, después de acostar a sus hijos y escribir en su diario, Kate y John comienzan a besarse en el baño, aunque nos damos cuenta de que ella no se sentía bien para hacer el amor con John. A la mañana siguiente, ambos van al orfanato para decidir a qué niña adoptarían, encontrándose ahí con la hermana Abigail, la cual los invita a pasar. Una vez que están dentro, John va al baño mientras Kate ve a todos los niños, aunque cuando él sale, escucha a alguien que estaba cantando en uno de los salones de arriba, viendo que se trataba de una niña llamada Esther, a la cual al parecer le gustaba mucho pintar. Debido a que John no regresaba, Kate y la hermana deciden ir a buscarlo, encontrándolo en el salón mientras conversaba con Esther, la cual a ambos les parece una niña encantadora, por lo cual al final terminan decidiendo adoptarla, siendo ahí cuando la hermana Abigail les dice que ella venía de un orfanato en Rusia y no sabían casi nada de ella, aunque esto no les importa. Después de algunas semanas, ellos por fin pueden llevarla a su casa, donde al llegar conoce a su hija Max, a la cual parece agradarle, ya que incluso le regala un libro de lenguaje de señas para que ambas pudieran comunicarse, aunque a Daniel parece no agradarle, ya que le estaba robando la atención de sus padres, por lo cual decide salir con sus amigos e ir a su casa del árbol. En cambio, mientras Kate conversaba con la mamá de John, nos enteramos de que hace tiempo Max había tenido un accidente al jugar cerca del lago y ella no había hecho nada por estar ebria. Esa misma noche vemos que Kate y John estaban a punto de hacer el amor, aunque Esther iría por Max a su habitación y la llevaría con sus padres para decirles que tenían miedo por la tormenta y querían dormir con ellos, aunque extrañamente Esther insiste en acostarse junto a John. Una vez que amanece, todos van a la escuela, donde una niña llamada Brenda se burla de Esther por su forma de vestir. Además, mientras Daniel jugaba con su pistola de balas de pintura, accidentalmente le dispara a una paloma, así que ella le da una roca y le dice que debía terminar con su sufrimiento, pero ya que se niega a hacerlo, ella misma la termina aplastando. Unas horas después, cuando es hora de que tome un baño, ella cierra la puerta con seguro ya que no quería que alguien la viera, siendo el momento en el que Kate va a ordenar su habitación, pero termina encontrando una Biblia que dentro tenía la fotografía de un hombre, aunque decide no darle importancia y la deja donde la encontró. Al día siguiente, cuando van de nuevo a la escuela, Abigail le quita su Biblia y hace que todas las hojas salgan volando, por lo cual ella las recoge rápidamente, aunque en el momento en que intenta quitarle un collar que siempre llevaba puesto, ella comienza a gritar descontroladamente. Esa misma tarde, Kate comienza a darle lecciones de piano, aunque ella misma dice que no lo estaba haciendo bien. También es en ese momento donde le muestra un álbum de fotos, pero ella le pregunta por Jessica, enterándonos de que ese era el nombre que le iba a dar a su hija que lamentablemente había muerto, además de mostrarle que en su invernadero ella tenía unas rosas que habían crecido sobre las cenizas de su hija, por lo cual eran muy especiales para ella. Una vez que se hace más tarde y todos los niños se habían ido a dormir, John y Kate comienzan a hacer el amor en la cocina, aunque lamentablemente Esther los vería, por lo cual Kate va con ella a hablar sobre lo que había visto, pero ella no se ve sorprendida, ya que sabía exactamente lo que estaban haciendo. Tiempo después, cuando John lleva a los niños al parque, una de sus vecinas comienza a coquetearle, pero él la rechaza amablemente. Además, Esther encuentra a Abigail en los juegos, así que decide empujarla para que cayera, causando que una de sus piernas se rompiera, y a pesar de que Max había visto todo, ella decide no contarle nada a sus padres. Además, a la hora de la cena, Daniel comienza a quejarse de Esther e insultarla, por lo cual John lo castiga al cerrar su casa del árbol con candado. También vemos que cuando Kate va al supermercado con las niñas, recibe una llamada de la hermana Abigail, la cual le dice que necesitaba el registro dental de Esther, además de preguntarle si todo estaba bien, siendo aquí cuando ella le cuenta sobre los incidentes que habían tenido cuando quisieron quitarle su collar y cuando empujó a Abigail en los juegos, lo cual hace que se ponga muy nerviosa. Además, cuando regresa a casa, Kate descubre a Esther tocando el piano a la perfección, lo cual le resulta muy extraño, ya que según ella no sabía tocarlo. Por esta razón, le cuenta a John antes de ir a dormir, además de decirle que Esther le había contado que la vecina le había coqueteado, comenzando a discutir por eso, enterándonos que hace algunos años John le había sido infiel. Al día siguiente, la hermana Abigail llega inesperadamente a su casa, haciendo que Esther se pusiera muy nerviosa. Después de entrar, ella les cuenta que la niña había estado en varios incidentes con muchas familias, incluso había sido la única sobreviviente de un incendio.
Al escuchar esto, ella le pide ayuda a Max para deshacerse de la hermana Abigail, viendo que van a la oficina de John a buscar las llaves de la casa del árbol, además de encontrar un arma en su caja fuerte, aunque decide dejarla donde estaba. Una vez que la hermana estaba a punto de irse en su auto, Esther empuja a Max a la mitad del camino para hacer que se detuviera, aprovechando el momento en que baja de su auto para golpearla con un martillo en la cabeza, además de hacer que Max la ayudara a esconder el cadáver, solo para después ir a la casa del árbol y esconder ahí una mochila con el martillo y su ropa manchada de sangre, además de amenazar a Max para que no le contara a nadie, aunque Daniel vería cuando ambas salen de la casa del árbol, por lo cual Esther iría por la noche a su habitación para amenazarlo y decirle que no le contara a nadie. Al día siguiente, después de que llevaran a Esther con la terapeuta, vemos que le había mentido al decirle que Kate no la quería y que la trataba mal, por lo cual John se molesta con ella. Una vez que regresan a casa, otra de las hermanas del orfanato llama a Kate para preguntarle por la hermana Abigail, ya que aún no había regresado, viendo como unas horas después la policía encuentra su cuerpo y le cuenta lo sucedido a ambos, aunque al mismo tiempo vemos que Esther tenía dibujos hechos con tinta invisible en sus paredes, donde había plasmado un incendio. Unos días después, John va a despertarla para llevarla al dentista, aunque por alguna extraña razón ella se rehúsa a ir. También cuando Kate va a dejar a sus hijos a la escuela, les pregunta si Esther les había hecho daño, aunque debido a que los dos tenían miedo, ambos dicen que no. Además, mientras John estaba con ella, le dice que debería hacerle un regalo a Kate para que viera que la quería, así que en la noche ella corta las flores del invernadero donde estaban las cenizas de su hija, por lo cual ella se molesta y se las quita, aunque Esther sale corriendo y se rompe ella misma el brazo para culpar a Kate. Así que después de llevarla al hospital termina durmiendo con John en su habitación, lo cual hace que Kate vaya a comprar algunas botellas de vino, pero por suerte logra controlarse y las tira en el fregadero. Al día siguiente, cuando lleva a sus hijos a la escuela, se distrae al ver que la mochila de Daniel estaba rota, siendo aquí cuando Esther quita el freno del auto y hace que se vaya cuesta abajo con Max dentro de él, aunque por suerte no le sucede nada. Lamentablemente, John culpa por esto a su esposa, ya que había encontrado las botellas de vino creyendo que había vuelto a beber alcohol, por lo cual le dice que le daría unos días para que se internara en una clínica de rehabilitación. Por otro lado, mientras Esther se estaba bañando, Daniel va con Max para preguntarle si Esther le había hecho algo, siendo ahí cuando le muestra todos los dibujos sobre las cosas que ella había hecho, por lo cual decide ir a buscar la mochila a la casa del árbol para delatarla, aunque lamentablemente ella los escucha. Además, vemos que ella había encontrado el diario de Kate donde hablaba sobre su experiencia al haber perdido a su bebé, pero a pesar de sus provocaciones no le hace nada, aunque decide investigar sobre su verdadero pasado, por lo cual va a su habitación a buscar su Biblia para ver si ahí averiguaba algo, viendo que dentro de ella había varias fotografías de muchos hombres, además de ver que la Biblia era de un instituto llamado CERN, así que después de investigar y conseguir el número de aquel lugar, descubre que se trataba de un manicomio que estaba en Ucrania, aunque para poder ayudarla le piden que envíe una foto de la persona sobre la cual quería obtener información. Mientras tanto, vemos que Esther estaba esperando a Daniel en la casa del árbol, donde después de contarle todo lo que había hecho, decide incendiar todo y dejarlo encerrado, aunque por suerte él logra salir por la ventana y queda inconsciente al caer al suelo, aunque antes de que Esther lo matara con una piedra, Max lo salva al empujarla. Una vez que todos están en el hospital y Daniel ya se encontraba fuera de peligro, Kate le cuenta a John lo que había averiguado, siendo el momento en el que Esther aprovecha para ir a acabar con la vida de Daniel para que no le contara a nadie lo que había sucedido, diciéndole a su abuela que iría a comprar una soda. Aunque cuando Max se da cuenta de esto, va a llamar a sus padres, pero lamentablemente era demasiado tarde, ya que se dan cuenta que los doctores se dirigían a la habitación de su hijo, por lo cual Kate se da cuenta de que Esther era la culpable y la termina golpeando, por lo cual los doctores la terminan sedando y se queda en el hospital mientras John se llevaba a las niñas a casa. Una vez que regresan y Max está a punto de dormir, Esther va a despedirse de ella, pero no se da cuenta que se lleva sus aparatos auditivos. Además, debido a todo el estrés, John comienza a beber demasiado, mientras que Esther arregla un vestido y se maquilla, viendo instantes después que su intención era seducirlo, aprovechándose de que estaba ebrio, aunque evidentemente él la rechaza y le dice que ya no viviría con ellos, por lo cual ella regresa frustrada a su habitación. Mientras tanto, Kate recibe una llamada del hospital psiquiátrico, donde le cuentan que la persona de la foto que les había enviado en realidad era una persona con una enfermedad que hacía que se viera como una niña de 9 años, pero en realidad tenía 33, además de que estuvo en el hospital psiquiátrico por hacerse pasar por una niña en varias ocasiones y matar a varias familias, viendo en ese momento cómo se quita su disfraz y nos revela que en realidad su aspecto era muy diferente al de una niña. Además, al estar preocupada por su familia, ella sale rápidamente del hospital para dirigirse a su casa, aunque cuando llega era demasiado tarde, ya que Esther había matado a John con un cuchillo al clavárselo varias veces en el pecho, aunque por suerte Max había logrado esconderse.
Lamentablemente, Esther le dispara en el brazo a Kate, aunque al no ser tan grave decide huir y esconderse para poder encontrar a su hija, viendo desde el techo del invernadero que ella estaba dentro escondida entre todas las plantas, por lo cual cuando Esther intenta acabar con la vida de la niña, Kate termina rompiendo el cristal y cae sobre ella para detenerla, lo cual aparentemente parece funcionar, siendo el momento en el que se va de ahí con Max y ven que la policía estaba llegando al lugar, aunque justo antes de poder escapar, Esther regresa una vez más y se lanza sobre Kate, ocasionando que ambas cayeran en el lago congelado. Aunque cuando Max intenta ayudar a su mamá y dispara el arma, ocasiona que se rompa el hielo y ambas caigan dentro del agua, donde una vez más comienzan a pelear. Por suerte, Kate logra darle una patada en el rostro y hace que se hunda en el agua, acabando de una vez por todas con su vida, solo para irse de ese lugar con su hija Max. En conclusión, esta es la película de La Huérfana. En lo personal, creo que es bastante interesante el concepto de esta película de terror, ya que el misterio que se plantea a lo largo de toda la película termina siendo bastante sorprendente. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de mis próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.